Seguimos y cambiamos totalmente de asunto porque hoy nos acompaña la doctora Gloria Colli, ella es pediatra y nos habla de la vacuna de la meningitis. Muy buenas tardes, Gloria. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Esto es una última noticia que ha salido a la luz y es que la meningitis ha cambiado este virus de la meningitis y ahora se está haciendo un poquito más viral, ¿no? Bueno, la meningitis grave son las meningitis bacterianas, que son las que necesitan tratamiento antibiótico. Hay algún tipo de meningitis vírica que son más inofensivas, aunque los síntomas son parecidos, realmente no revisten gravedad. Las graves, las que producen una mortalidad muy alta y tasas altas de secuelas, son las meningitis bacterianas. Y efectivamente siempre van cambiando, es decir, no son estables. Hay 5 tipos fundamentales de meningococo, que es la bacteria que produce las meningitis bacterianas más graves, y generalmente van cambiando de unos años a otros. ¿Y actualmente cómo nos encontramos? Claro, el tipo más frecuente en Europa en general es el meningococo B, que supone aproximadamente el 50% de los casos. Existe un meningococo C también, del cual disponemos de vacuna desde hace muchos años ya, desde el año 2000, se vacuna a todos los niños dentro del calendario, pero ahora estamos viendo casos de meningitis por los tipos W e I, que eran muy frecuentes en Reino Unido, en Estados Unidos, en otros países. En España no. En España había pues unos 5 o 10 casos al año aproximadamente, con lo cual no era suficiente como para recomendar una vacunación, pero en los últimos años hemos visto que estos tipos están empezando a aumentar en frecuencia. Y ya hemos pasado de 10 a 20 al año siguiente, unos 40 al año siguiente, y el último año se han registrado 80 y pico casos. ¿Y por qué será esto? ¿Porque se da en niños a partir de ciertas edades? Exactamente, hay 3 grupos de riesgo para meningitis bacteriana, que son los niños menores de 4 años, entre ellos los que están en más riesgo son los menores de 1 año, después los adolescentes, que por sus hábitos de vida y por sus costumbres y porque se mueven más, empiezan a viajar, empiezan a moverse, pues es otro grupo de riesgo, y luego en ancianos. Por la disminución de la inmunidad natural. ¿Y cómo podemos darnos cuenta que en casa tenemos este problema? ¿Cuáles son los síntomas de una meningitis? Los síntomas de la meningitis son en principio la fiebre alta, dolor de cabeza muy intenso, y vómitos generalmente proyectivos, ¿no? O sea, con mucha fuerza. Los síntomas de meningitis pueden simular los síntomas de cualquier enfermedad vírica. Es bastante difícil establecerlos, salvo que el niño esté muy malito, que a veces la evolución es muy rápida y se ponen muy malitos rápidamente, en pocas horas. Pero los síntomas pueden simular los de cualquier infección vírica. Y los de estos tipos nuevos de meningitis, pues son todavía, digamos, más peligrosos porque tienen síntomas más leves y pueden pasar desapercibidos. Pueden tener poca fiebre, poco dolor de cabeza, síntomas de diarrea, por ejemplo, que no es habitual en una meningitis clásica. Entonces, pues en niños que parece un cuadro vírico, además un adolescente, que se queja un poquito de la cabeza, que le duele la barriga, que puede pasar, o sea, totalmente desapercibido. Claro, pero esto se tendría que prolongar en el tiempo. De repente al niño no le va a quitar el dolor de cabeza. Exacto. Si se prolonga ya en el tiempo, debemos acudir a nuestro médico. De todas maneras, el problema de las meningitis es que evolucionan muy rápidamente. Es decir, empiezan y en horas se transforma en una infección grave. No es un cuadro lento que podamos esperar 2 o 3 días. Si evoluciona durante 2 o 3 días, probablemente no sea una meningitis. Claro, si vamos a mejorar
mejor no. Ahora, si va a peor, ya hay que pensar, acudir al médico y que lo examine y que sea el que ponga el tratamiento. Pero para eso antes deberíamos tener una prevención y para eso están las vacunas, ¿no? Exactamente. El problema de estas infecciones es que como son tan rápidas y el tratamiento incluso a veces siendo muy precoz, o sea que aunque diagnosticáramos la meningitis inmediatamente y le pusiéramos el tratamiento inmediatamente, podemos tener una evolución mala. Es decir, que el problema de este tipo de infecciones es que son tan rápidas y tan agresivas que incluso tratándolas correctamente no podemos garantizar una curación. Entonces es muy importante la prevención y la prevención sobre todo con las vacunas. Actualmente disponemos de vacunas para prácticamente todos los tipos de meningitis bacterianas que conocemos. La meningitis B sigue siendo la más frecuente, sin embargo, estos nuevos tipos emergentes... Sí, la meningitis B, ¿a qué edad se pone la vacuna? La meningitis B actualmente no está cubierta dentro del sistema de salud y entonces se recomienda administrar 2 dosis en el primer año de vida y un refuerzo en el segundo año de vida, o bien 2 dosis si el niño tiene más de 2 años. Si tiene más de 2 años, 2 dosis. 2 dosis. Esta es la que tiene un nombre que se llamaba... No, tal cual, ¿no? Meningitis B ya. Meningitis B, tenemos 2 vacunas, una que se llama Bexsero, que está autorizada para utilizar a partir de los 2 meses de vida, y otra que se llama Trumemba, que está autorizada a partir de los 10 años. No, pues hablo de otra también, exacto, que había que no recuerdo ahora el nombre, claro, porque ya mi hijo tiene 15 y en 15 años se me ha podido olvidar. Te estará sonando la vacuna de la nueva... Bueno, Prevenar. Prevenar es una vacuna contra el neumococo. Claro, es que muchas madres que nos estén viendo, pues que sepan, ¿no? Porque igual piensan que el Prevenar también prevenía de la meningitis, exactamente, pero no. El Prevenar, o sea, el neumococo, es una bacteria que produce neumo, nos suena más a neumonía, ¿no? Sí. El cuadro más frecuente son neumonías y otitis, infecciones respiratorias, pero ocasionalmente también producen meningitis que también son muy graves y que también dejan muchas secuelas. Vale. Esta vacuna desde hace unos años está incorporada al calendario vacunal. Entonces los niños que nacieron a partir del 2016 ya están vacunados. Los que nacieron antes, la gran mayoría también, porque se han ido vacunando de forma privada. Vale, no te quería cortar, pero digo, es importante porque habrá muchas madres que ya pierdan un poquito, mi hijo la tiene, no la tiene, cuál le puse. Entonces, hemos hablado de la meningitis B, de la vacuna, y ahora esta nueva vacuna, que es la que cubre esta meningitis que se está haciendo más extensiva a la población cada año, ¿no? Es una nueva, ¿no? Es una vacuna que antiguamente se utilizaba para viajeros. Entonces se conseguían los puntos de vacunación internacional para la gente que quería viajar a países donde estos tipos eran más frecuentes, pero desde hace unos años ya está disponible en las farmacias para poder vacunar a quien quiera, quien lo necesite. Entonces desde este año, desde el 1 de enero del 2019, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, teniendo en cuenta estos datos de los nuevos casos que se están produciendo, recomienda que los niños se vacunen al año y a los 12 años de vida. De nuevo. O sea, a los 12 meses y a los 12 años. En lugar de la vacuna que se está utilizando actualmente, que es contra el meningococo C, se administraría esta nueva vacuna, que es una vacuna tetravalente, que cubre con 4 tipos diferentes de meningococo, que son el A, el C, el W y el I. Uf, hay que saber un poquito aquí, hay que apuntarse todo esto, ¿eh, Gloria? Es complicado, es complicado. O que nuestro pediatra o nuestra pediatra nos haga ahí una pequeña chuleta para tenerla en casa, ¿no? Porque es complicado, sí. Si no estás metido en este mundo y no estás asesorado por tu médico, no puedes saber todo ese tipo de cosas, que es lo que aquí pretendemos también en Café y Té. Y habrá muchas mamis que nos están viendo, o papis, y digan, bueno, 12 años, si mi hijo tiene más, también debería, ¿no? Sí, buena pregunta, porque aunque se deberían vacunar a los 12 años porque entra dentro del calendario, es decir, en el calendario está estipulado que se vacunen contra meningococo C a los 12 años, pues sustituimos C por ACWI. Pero si
el niño tiene más de 12 años, también está indicado. De hecho, se recomienda hasta los 19. Entonces, ¿por qué? Porque la adolescencia, como decíamos, es uno de los una de las edades de riesgo. Y en concreto, estos tipos WI son más frecuentes todavía en nuestro medio en adolescentes. En bebés pequeños todavía no lo estamos viendo, por eso no se recomienda aún a los menores de 1 año. Claro. Pero que según la situación epidemiológica y según vaya evolucionando la bacteria y veamos cómo se va comportando, pues a lo mejor también hay que vacunar a los bebés. De momento no es necesario. De momento no la cubre tampoco la Seguridad Social, para ni niños de 12 años, ni de 12 meses, ni de 12 años, ni de 19. Ninguno. Ninguno. En España solamente está incluida en el calendario en Melilla y en la Comunidad de Castilla y León, que fue la primera que la incorporó sustituyendo a la C que tenemos aquí en Andalucía, de los 12 meses y de los 12 años. Bueno, pues también a la Junta que la incorpore, ¿eh? Eso, hay que la sustituya esa por la otra y que pueda estar en el calendario, desde aquí ya se lo decimos, y me imagino que hay que comprarla en la farmacia y la puede administrar cualquier ATS o persona que se dedique a este mundo de la sanidad, ¿no? Claro, lo correcto sería que con la prescripción del pediatra... Primero vamos al pediatra. Y con la receta del pediatra pues la compremos y se la pongamos. Pero que es una vacuna que al no estar financiada pues supone un esfuerzo para las familias. Claro, tiene entonces un coste adicional que no está... Es importante saberlo, ¿no? Que... Lo ideal es ir al pediatra para que te la recete, sí, ¿no? Vamos sí. a la farmacia y la compramos tal cual. Directamente no es lo correcto, no. Y le decimos a nuestro pediatra, queremos la vacuna de la meningitis X, ¿cómo era? ACWI. ACWI, pues la nueva, le decimos y ya sabrá, ¿no? Normalmente, sí, yo le recomiendo que todas las madres y padres se informen con su pediatra, que es el que mejor les puede asesorar de cuál es el riesgo, de cuál es la necesidad y si realmente su hijo lo necesita o se puede esperar un poco o cuál es la conducta más adecuada con esta vacuna. Claro, a su pediatra en caso de niños menores de 13 años, 14, ¿no? Ya después tiene que ir a su médico de familia. A su médico de familia. Que normalmente es el sí. médico también que le tienen los padres, ¿no? Exactamente. Bueno, en este caso, claro, como es el tema de las vacunas generalmente es más propio de pediatras y en ese sentido estamos más actualizados y tal, los médicos de familia a veces pues no están tan informados, pero de todas maneras esta información es fácil de conseguir. ¿Dónde la podemos encontrar la información? En la página web del Comité Asesor de Vacunas tenemos toda la información sobre esta nueva vacuna y sus indicaciones y las recomendaciones para niños viajeros, para niños de riesgo y todas las demás. Y bueno, en mi blog también he puesto algunas explicaciones. Así es como yo lo vi, en el blog de la doctora Colli, ahí lo vimos, ¿no? Que porque me tiene además fichada. Ella tiene varios blogs. El de cocina, que ya hablamos un día, que se fue, como empezó todo como algo para casa, ¿no? Y al final ha derivado en ese blog, y el blog profesional de pediatría que tiene. Pues Gloria, gracias por acompañarnos, como siempre un placer, por informarnos de lo último y que los papás y las mamás estén muy atentos a esto, porque yo ya he escuchado, ¿sabes? Se escucha y la población un poco se alerta, ¿no? Exacto. Antes de alertarnos, oye, pasamos por nuestro médico y nos aseguramos y nos prevenimos, ¿no? Perfecto. Prevención. Eso, ante todo. Gracias por estar con nosotras. Gracias a vosotros. Nosotros con la doctora Colli ponemos nuestro punto final a nuestro café y té hoy. Mañana volvemos, como siempre, a las 8 de la tarde, de nuevo aquí. Hasta mañana.